Mi nombre es Bruno Monteiro. Yo soy analista de políticas en el Observatorio de la Innovación del Sector Público de la OCDE. Cuando nos preguntamos lo que es la experimentación, me parece importante empezar por decir que tradicionalmente políticas públicas y soluciones innovadoras para los servicios públicos han sido desarrolladas prescribiéndolas de arriba abajo, basándolas en presuposiciones salidas de las experiencias del pasado y muchas veces viendo a los usuarios como destinatarios pasivos. Todavía nosotros sabemos que las buenas intenciones pueden todavía equivocarse. Lo que ha sido un éxito en el pasado puede no adaptarse al presente, ni siquiera a los retos del futuro, y las necesidades y las expectativas de los usuarios son muy diversas y cambiantes. Las propuestas políticas de las soluciones para el sector público son desarrolladas con el propósito de solucionar a desafíos reales de los ciudadanos y captar a las oportunidades que existen en este momento. No se hace innovación por sí misma, sino con el propósito de mejorar el funcionamiento de la administración pública y de mejorar la vida a la ciudadanía. La experimentación es precisamente ese puente metodológico que permite que los designios políticos o las ideas innovadoras puedan ser confrontadas antes de ser implementadas con las realidades contextuales y las prácticas a donde tendrán que ser concretizadas para generar impactos en nuestras sociedades. Esto quiere decir que podremos involucrar directamente a los usuarios y de abajo arriba utilizar a sus contributos para mejorar las políticas de los servicios públicos. Que podremos largar el pasado y empezar a mirar al presente, los retos que están siempre todos los días renovándose en nuestro entorno. Y al final, a permitir a que los usuarios, a los ciudadanos, puedan tener un papel activo en el desarrollo de las políticas y de los servicios públicos y no ser solamente destinatarios pasivos, como ha sucedido tantas veces en el pasado. Cuando pensamos en los inconvenientes de no experimentar en el ámbito público, primero que todo, no experimentar significa quedarnos secuestrados por los vieses, por las creencias que son heredadas del pasado, que muchas veces son inconscientes, ni siquiera nos acordamos de que las tenemos, porque es la manera normal de hacer las cosas o la manera tradicional de hacer las cosas. Y que es necesario muchas veces confrontarlas a las realidades que vamos conociendo en los servicios públicos, en la administración pública, para que se tornen visibles. A ver, que si queremos emanciparnos de estos vieses y de estas creencias, necesitamos confrontarlos a los espacios reales, a donde los usuarios están. Por otro lado, si no experimentamos, significa que vamos a asumir muchas veces de manera ciega los riesgos que están asociados a la implementación de las innovaciones. Nosotros imaginamos lo potencial de una idea, pero la idea no ha sido validada por la realidad ni por los usuarios. Esto es, cuando avanzamos por la implementación, que muchas veces es costosa, es demorada, es arriesgada para la reputación y para la confianza de las instituciones, si no experimentamos, lo que estamos haciendo es un juego de suerte y azar. Por último, yo iba a decir que no testear una solución antes de implementarla es, por otro lado, una pérdida de oportunidades. Por ejemplo, la oportunidad de integrar los aprendizajes que es generados por la experimentación en la misma, que van a garantizar mejorías y refinamientos progresivos. O entonces, la oportunidad de integrar a las experiencias y a las expectativas de los usuarios, que pueden así ser una parte activa e involucrada en el desarrollo de la innovación, y podremos así conseguir su participación y su soporte activo desde una etapa muy temprana. O por último, lo vamos a perder la oportunidad de explorar
contributos alternativos, contributos complementarios que pueden salir de otros parceros, de otras disciplinas o de otras tecnologías que la experimentación vaya a permitir integrar a nuestra idea o propuesta original. Porque la experimentación te obliga a estar alerta a las posibilidades de integrar esos otros contributos de una manera que no estarías si avanzaras ciegamente para la implementación sin experimentar antes. ¿Y por qué que la innovación necesita de experimentación? Primero que todo, porque las innovaciones van a tener de esta manera su funcionamiento y su potencial impacto monitorizado y mensurado. Las decisiones así van a ser basadas en datos empíricos y no solamente basadas en nuestras creencias o nuestras ideas predefinidas. Para justificar y soportar una decisión, haciéndose experimentación, se pueden contar con evidencias empíricas basadas en metodologías robustas. Y muy en particular, haciendo esa experimentación, se vaya a permitir conocer e evaluar el valor potencial para los usuarios. Y así lo vamos a saber hasta qué punto la innovación efectivamente contribuye para solucionar el problema o el reto que lo ha motivado. Es que la innovación, como yo he dicho ya, existe para solucionar a problemas o contestar a retos que son colocados por los cambios de nuestras sociedades. No se hace innovación por sí misma. Después, la experimentación permite detectar en una fase muy temprana las insuficiencias y los desarreglos de una cierta propuesta o idea que nosotros tengamos. De esta manera, testeándola, se puede asegurar que los aprendizajes obtenidos para corregir esas limitaciones. Eso equivale a decir que si testeamos algo y si producimos lo que parecen ser errores, no solamente esos errores no van a ser fatales para la solución en desarrollo, como los podremos utilizar de manera positiva. El error se vuelve una parte productiva de la innovación. Después, si la innovación conoce en la experimentación un ambiente controlado, un ambiente a una escala reducida, se garante que en poco tiempo, con costes moderados y sin comprometer la reputación de las instituciones, se pueden conocer y anticipar las consecuencias de lo que se está haciendo de nuevo en la administración pública. Y sobre todo para las innovaciones que pueden ser disruptivas, eso es muy importante, porque va a permitir no solamente mejorar a la innovación en sí misma, pero conocer los impactos más o menos indirectos que ella puede provocar en todo el sistema. Y de este modo, cuando creamos una nueva solución, una innovación, sabemos cómo mejorarla, pero sabemos también lo que hay que cambiar en su entorno para garantizar su optimización. Algo que me parece muy importante que la experimentación hace es que te vaya a permitir establecer o intensificar el vínculo con los usuarios y con los servidores públicos implicados en la solución, claro, de manera que las experiencias y las opiniones de ellos son valorizadas y que las versiones definitivas van a integrar sus aportaciones. Esto va a reducir, por ejemplo, el riesgo de rechazo al final. Esto va, por otro lado, valorizar a la participación ciudadana. Y claro, esto va a garantizar también la transparencia y la rendición de cuentas, que son principios fundamentales de sociedades democráticas. Y el hecho de que involucramos a los usuarios permite que el desarrollo de la innovación pueda estar consciente y beneficiar de la importancia de la inclusividad. Esto quiere decir que distintos perfiles de usuarios tienen distintas necesidades, distintas preferencias y distintos requisitos. Si lo vas a experimentar con los usuarios finales de la innovación, esto quiere decir que
vas a permitir que la administración pública esté atenta para que no se reproduzcan desigualdades existentes o, peor aún, que se creen nuevas desigualdades. Tenemos que estar conscientes que una innovación vaya a tener impactos. Y si lo hacemos de manera experimental, involucrando a todos los usuarios que son relevantes para la innovación, garantizamos también que esta innovación no vaya a profundizar ninguna situación de desigualdad preexistente. Y por último, yo iba a decir que la experimentación permite una colaboración efectiva con el ecosistema de innovación. Esto quiere decir que si vas a experimentar, vas a crear un terreno propicio, abierto, a que se convoquen para proyectos compartidos y concretos las aportaciones que son salidas del sistema científico, de la academia, del universo de los emprendedores y de las startups, o aún de las organizaciones de la sociedad civil, porque la experimentación te crea ese terreno abierto y fértil para los cruzamientos de las diferentes aportaciones de todos estos parceros. Pensando en los mecanismos que existen para promover la experimentación y el aprendizaje del error, yo empezaría por decir que existe una enorme multiplicidad de opciones metodológicas para realizar la experimentación. Y de ninguna manera existe una sola guía para hacer la experimentación. Eso quiere decir que la ortodoxia no condice y no resiste a la experimentación. La experimentación existe precisamente para soportar una abertura de opciones en la manera como hacemos la política y los servicios públicos. Es que nosotros sabemos que entre la solución que es idealizada y la concretización en práctica, existe por veces una gran distancia, ya lo he mencionado antes. Y la creación de pruebas de concepto, de prototipos o de pilotos vaya a permitir, desde una fase temprana, que las ideas tengan que ser materializadas y que se pueda acceder a las sucesivas olas de cuestionamientos que la realidad y los usuarios van a colocar a nuestras ideas. Y que tenemos que ir adaptándonos constantemente, utilizando para tal las aportaciones de los usuarios, las aportaciones prácticas de la materialización de esas ideas. Cuando se simula, cuando se testea el funcionamiento de una innovación, sea ello, por ejemplo, un nuevo portal digital o un nuevo balcón de servicios, eso se puede hacer utilizando numerosas herramientas, dependiendo de criterios como los requisitos técnicos de la solución, el contexto de la aplicación, lo presupuesto disponible o, entre muchos otros, el grado de soporte de alto nivel que tenga el proyecto. Y de hecho, para la realización de testes con usuarios, sea para soluciones que sean digitales o no, existe un largo abanico de técnicas e instrumentos disponibles que pueden ser utilizados de manera cruzada entre ellas para garantizar la saturación de la información y para ofrecer una mayor seguridad en la decisión, porque se cruzan las perspectivas aportadas por estas diferentes metodologías. Por último, y aún para insistir que la experimentación se puede hacer de múltiples maneras y cruzando múltiples técnicas, diría que es cierto que la experimentación se puede hacer en ambientes laboratoriales, siempre que las innovaciones que se están testeando necesiten ese grado de control o de confidencialidad. Pero existen distintas metodologías que se basan en la aproximación a los usuarios en sus contextos reales, como sucede con los laboratorios vivos. Por veces, es importante que no solamente se abran las puertas de la administración pública, pero que se vaya al encuentro del usuario, que le vemos las innovaciones para ser testeadas con los ciudadanos en sus contextos de vida y de acción, porque es ahí a donde ellas tienen que provocar efectos y generar valor. Y para ejemplificar con dos casos reales, yo voy a salientar dos casos de Iberoamérica. En Chile
el laboratorio de gobierno, que como saben es el laboratorio de innovación, ha colaborado con el Ministerio de Hacienda para que en 2020 se diseñase, se prototipase y se testease un nuevo reporte al contribuyente que permitiera una transparencia del gasto público y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Para eso, ellos han basado su intervención en las ciencias del comportamiento. Utilizaron a 3 versiones alternativas del reporte. Cada versión tenía un grupo de testeo de 20.000 usuarios. Y compararon su impacto con un grupo de 100.000 personas que no hay recibido un reporte. Después de enviar estas versiones, han comparado los resultados con el grupo de control y han podido demostrar que la versión que tuvo mayor impacto ha aumentado la percepción de transparencia en 14% y ha aumentado la confianza en el Estado en 7%. Haciendo eso, se puede no solamente comprobar si la solución funciona o no, pero que si funciona, en qué medida funciona. Y la decisión que viene después puede ser apoyada en evidencias empíricas. La segunda solución es una solución de Portugal, del Centro de Innovación del Sector Público, el LABEX. Ellos han conducido una experimentación en 2018 del nuevo portal de Internet para el servicio público de desempleados e empresas contratantes. Gracias a muy cortos y rápidos testes de usabilidad y de análisis de heurísticas, ellos han podido identificar oportunidades de mejoría para la experiencia del usuario del nuevo servicio digital antes de su implementación. Y haciendo esa identificación de oportunidades de mejoría, han podido enriquecer el plan de desarrollo tecnológico. Después de esas indicaciones serem integradas, se observó un gran aumento en la eficiencia del servicio. Por ejemplo, menos 25% de abandono de sesiones por los usuarios. O, entre otros impactos positivos, la optimización de utilización de los canales alternativos, como por ejemplo los teléfonos móviles, cuya utilización ha aumentado después de los testes 75%. Además, ya que los usuarios han mejorado su utilización del portal, han disminuido al mismo tiempo los pedidos de soporte para el equipo técnico del portal digital. Y de esta manera, ese equipo técnico ha ahorrado centenas de horas mensales que ha podido utilizar de otra manera más eficaz que solamente contestar a esclarecimientos. Si quieren conocer más ejemplos de experimentaciones, porque las hay muchas y muy buenas, plenas de lesiones y plenas de aprendizajes, los invitaba a utilizar la biblioteca de casos de estudio que el Observatorio de Innovación del Sector Público de OCDE utiliza y mantiene actualizado gracias a los contributos de innovadores de todo el mundo. Y ahora te invitamos a sumar casos que conozcas en los que se aplicaron soluciones para estos desafíos en el link que va a aparecer ahora mismo en pantalla. Muchas gracias por vuestra atención.